Lucas y ya hemos avanzado bastante, casi la mitad del texto. El año pasado vimos 2 secciones grandes de estudio: la preparación desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta el bautismo, 30 años ahí, y el ministerio en Galilea. Estas son las 2 grandes secciones que hemos visto. Por si acaso, todas estas están en el canal de YouTube, entonces puede revisarlas si hay alguna que se le escapó o quisiera nada más llevar el orden y entender el contexto de por dónde vamos. Hoy, como la semana pasada, continuamos ya con esta otra sección, que es el camino a Jerusalén. Jesús está en un punto con sus discípulos donde ya él sabe, y de hecho ya anunció, que debe ir a Jerusalén y debe padecer, debe sufrir, morir y resucitar al tercer día. Ya lo anunció así explícitamente. Así que Jesús ha decidido mirar o tornar su mirada a Jerusalén y va con sus discípulos. La semana pasada estábamos viendo cómo Jesús tiene esta disposición de ir a Jerusalén, y en medio de su deseo de avanzar sigue lleno de una multitud de seguidores. Y el énfasis de la semana pasada, si alguno recuerda el título, se llamaba Te seguiré, y enfatizaban esta idea de que el maestro, el rabí, está llamando, está diciendo sígueme, y hay varios que están respondiendo y están diciendo te seguiré, y el énfasis del texto anterior era mucho con la idea de cuando uno dice te sigo, pero no entendemos las implicaciones de seguirle. Así que hoy, conectado con esa misma idea, vamos a estar con este enfoque de semana o sección 28, a la que he titulado Vayan ustedes. Entonces es el texto que sigue, muy en esta misma secuencia de ideas donde Jesús está pensando en regresar a Jerusalén, pero antes de regresar a Jerusalén está pasando por diferentes lugares. Y una de las cosas que vamos a leer es lo que está pasando con ese camino a Jerusalén. Por si acaso la gente, los teólogos aseveran que Jesús aquí está de 6 a 8 meses de ser llevado a la cruz. A veces uno como que no calcula bien el tiempo, sobre todo porque entre más se acerca a la cruz, más contenido de enseñanzas y más registro de cosas tenemos. Entonces puede ser un poco como complicado saber cuánto exactamente falta, pero para que tengamos una idea, ya él pasó 2 años y medio con sus discípulos. De ahí que no solo los seleccionó, sino que había llamado también a los apóstoles, y hoy vamos a ver también que hay un grupo de personas extra a la que él también está haciendo referencia. Ok, entonces hoy vamos a ocuparnos un texto que tiene similitudes con el de la semana pasada en cuanto a temas que se tratan. Eso por un lado, y otro porque vemos otro envío. En Lucas 9 habíamos visto el envío de los 12 apóstoles. Y este texto de hoy nos lleva al estudio del envío de los 72. Así que lo vamos a ir viendo, como siempre lo hacemos, de poco en poco. Después de esto, o sea, después de que Jesús decidió ir a Jerusalén, el Señor escogió a otros 72. Y esa idea de otros 72 es como con esta idea de recalcar que ya había escogido 12 a los que había enviado también. Dice que los escogió para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Y esta idea de donde él pensaba ir está asociado con este camino a Jerusalén. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de que fueron a Samaria, y en Samaria les dijeron aquí no vengan, los rechazaron. Había una resistencia no solo por la relación entre judíos y samaritanos, sino porque ya Jesús era seguido por cientos, sino miles de personas. Entonces los samaritanos no iban a querer necesariamente que Jesús regresara otra vez, aunque ya había pasado por ahí, con este grupo de personas. De hecho, los teólogos conectan el rechazo que vimos la semana pasada con parte de ese envío, que parece un poco complicado de entender, pero Lucas lo que está diciendo es que en este envío de los 72, mientras pasaban por Samaria, en ese envío algunos de esos mensajeros dijeron en Samaria no nos dieron pelota, como decimos nosotros popularmente. Versículo 2, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo Jesús. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha. Esto es una petición de suplicar, de rogar, de pedir a Dios que envíe obreros a su campo. Y aquí es donde está el título de esta enseñanza, y dice: vayan ustedes, presten atención, y enfatiza algo lindísimo: porque los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué tan lindo les parece eso? Una advertencia ahí tan muy al estilo de él. Recuerden Isaías, que él, como oveja llevada al matadero, no abrió su boca. Sabía que era una cuestión que implicaba la responsabilidad de asumirla. Dice: no lleven monedero,
ni bolsa, ni sandalias, tampoco se detengan a saludar a nadie. Entonces quiero señalar varias cosas, comenzando por el tema de la selección y el envío. Como les decía, esto es un espejo de lo que está pasando en Lucas 9 con los 12 apóstoles. Aquí están los 72. Y en esta selección y envío siempre tenemos que notar una cosa. Si hay una selección, es porque Dios determinó que fuera así. Y el que tiene la atribución de seleccionar, de escoger, es Dios. Esto lo vemos en todo el texto de la Biblia. Dios escogió a Moisés y Dios llamó a Abraham, igualmente como llamó a los profetas. Entonces esta idea nos debe recordar una característica de Dios, y es su soberanía. O sea, quien escoge, quien determina, quien señala, quien llama, y al mismo tiempo que llama, capacita, es Dios. Entonces hay una buena referencia del carácter de Dios, y aquí mostrado, expresado en Jesús, seleccionando a 72. Ahora, una buena aclaración es que no fue que nombró 72 nuevos apóstoles. Ojo aquí. Él había nombrado a 12 dentro de la multitud, Lucas 6. A esos 12 los envía en Lucas 9. Y aquí estamos hablando de un grupo grande, muy grande, 72, pero diferente al de los apóstoles, a los que no llama apóstoles, solo los selecciona y los envía. Y menciono esa aclaración porque este grupo de los 72 es importante verlo como seguidores de Jesús, que habían caminado con Jesús y ahora Jesús los estaba comisionando para que fueran al mismo estilo a como lo hizo con los 12 apóstoles. Que es interesante porque entonces pareciera que no hay una distinción entre que los apóstoles son enviados y estos otros 72 no son enviados. De hecho, si ustedes ven el texto y lo comparan con Lucas 9, van a ver que dice que también vayan de dos en dos, que nos lleven bastón y que nos lleven monedero y que nos lleven otra muda de ropa. Las indicaciones parecen ser las mismas. Aquí tal vez las implicaciones es que los 12 apóstoles iban a tener un rol sobre todo importante en los primeros siglos del desarrollo de la iglesia, que no necesariamente estos 72 lo iban a tener, pero sí tal vez lo importante notar aquí es el descargo de la responsabilidad en decir, vayan ustedes también, ¿verdad? De hecho dice, presten atención, es como levanten su cabeza, vean, noten, vayan, y él les dice que vayan, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, vayan a hacer lo que ya ellos han visto, que los 12 han hecho, y además que Jesús ha hecho. Entonces está este carácter de Dios de seleccionar, de enviar, pero envía bajo la capacidad de hacerlo. O sea, no envía al que no puede hacerlo o al que no entiende, sino que más bien lo selecciona porque sabe lo que debe de hacer, y además tiene una distinción especial. En el Lucas 9 se nota, digamos, más evidente la distinción del Espíritu Santo. Voy a hacer aquí también una aclaración. Cuando Jesús dice, vayan y sanen enfermos, ninguno de ellos, de estos 72, tenía la capacidad de hacer tal cosa, ¿cierto? ¿Cómo fue que estos hombres fueron y oraron y entre los pueblos sanaron a personas? ¿Cómo es que esto pasó? Por la obra de Dios y por la manifestación del Espíritu Santo en ellos. O sea, finalmente ellos no sanaron a nadie, fue la acción del Espíritu Santo y ellos caminando en obediencia. Pero esa distinción, y esto es importante aclararlo, tanto en el envío de los 12 como en el envío de los 72, Jesús mismo los envía y los empodera con el Espíritu Santo. Pero al retorno de esta misión momentánea, o llamemos de corto plazo, el Espíritu Santo sale de ellos. ¿Sí se entiende esa distinción? Lo hago porque si no tendríamos que entrar en una discusión de por qué estos tuvieron un anticipo de la vida en el Espíritu, que todavía faltaba que Jesús muriera y resucitara y que el Espíritu viniera en ellos en Hechos 2. ¿Están conmigo ahí? Estoy haciéndola muy larga, perdón. Okay. Pero bueno, entonces, número uno, esta idea de la distinción y esta idea de la soberanía de Dios. Era un privilegio, y de hecho hay que notar aquí que Jesús, una pregunta práctica es, ¿Jesús requiere que toda esta gente vaya a anunciarlo a Él para que la obra de Dios se haga? O sea, como que es crítico. O sea, si usted no le ayuda, si usted y yo no le ayudamos a Dios, Dios no hace su obra, no cumple su misión. Definitivamente eso no es una opción, ¿verdad? Pero lo que sí quiere decir es que Él quiere hacernos partícipes, como hizo partícipes a los 12 y a los 72.
Hay una resonancia importante con el envío de los 72 que conecta con la referencia de Moisés, que también designó, ¿verdad? Escogió a 70 ancianos. Y aquí de hecho, voy a marcarlo porque aquí lo que hay no sé si han escuchado de esto, aquí hay un ejemplo de una cosa que se llama una variante o una variable textual. O sea, de entre todas las copias que hay del texto de Lucas, hay muchas que dicen 70 y otro grupo dice 72. Cuando los expertos cotejan, de hecho no logran conciliar si eran 70 o eran 72. Bueno, para efectos del estudio, de hecho no hace ninguna diferencia que sean 70 o sean 72. Y sí, todos los teólogos aseveran que está conectado con la referencia de esta escogencia de Moisés, de estos 70 ancianos, que es curioso, estudiando el texto, porque no hay un consenso de 70 o 72. Yo me inclino a pensar en los 72 más que los 70, pero si usted lee Números 1, 25, 26, se da cuenta que Moisés escogió estos 70 varones, ellos salen de campamento al encuentro y el Espíritu Santo los distingue, los selecciona, y después menciona a otros 2 ancianos que se quedaron, dicen, dentro del campamento. Quiere decir que si usted cuenta los 70 que fueron al encuentro, los que quedaron aquí, si suman los 72. Está conectado con esa idea. Y la otra cosa que me encanta también, que estudiando en el texto, hace referencia también a la idea de estos que fueron enviados más allá de los judíos. Y esta diría que es la otra gran diferencia entre el envío de los 12 y el envío de los 72. Pareciera que el envío de los 12 resuena con las 12 tribus y con la necesidad de que venga y haya un testimonio para estos que eran de Israel, que eran del clan, que eran del pueblo de Dios. Y ahora vemos posteriormente a Jesús enviando a 72, que resuena con un número también interesante que encontramos en Génesis 10, que está relacionado con las 72 naciones mencionadas en Génesis 10. Génesis 10, si usted ve el texto, son los descendientes de Sem, Cam y Japet, y hace una lista de los nombres, y los nombres están asociados con las naciones, y si usted cuenta los nombres son 72. 72 era el número en la antigüedad para referirse a las naciones de la tierra. Entonces, solo como para hacer una aplicación directa aquí, pareciera que el envío de los 12 resuena con Jesús dando testimonio y dándose a conocer al pueblo de Israel, las 12 tribus. Y aquí con los 72 parece Jesús mandando estos 72 discípulos y dar testimonio a las naciones. Dentro del pasaje nos ofrece además un par de pistas de por qué esto es importante. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a observar ahora versículo, quedamos en el 3, el 5, dice: en cualquier casa que entre, primero digan paz a esta casa. Paz a esta casa. Si hay allí alguien que promueva la paz de ustedes reinará en ella. Y aquí vean la mención de la paz de ustedes y la paz. Aquí hay un énfasis grande de ir a este lugar y dice que si lo reciben, esa paz va a reinar entre ellos. Y si no, la paz regresará a ustedes. Y aquí quiero tal vez hacer una acotación importante para observar la idea de que la paz era el saludo de ellos. Nosotros los costarricenses decimos buenos días y pura vida para todo. Esa es nuestra frase. En Israel, el saludo de ellos de buenos días y de buenas tardes y buenas noches es shalom. En Israel, cuando un ascensor se abre, usted entra y dice shalom, el ascensor, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que quisiera acotar aquí es que la paz, esta idea de llevar la paz, está conectado con un saludo propio de la cultura, pero también con un sentido de paz más allá de desearte la paz. Lo que Jesús está diciendo es que la lleven. No sé si ven la diferencia entre decirle a alguien ojalá que estés en paz, sino que más bien venir y avisar o anunciar la paz y hacer presente la paz. Lo digo porque en el mismo texto dice: y si no, la paz regresará a ustedes. Quiere decir que hay una distinción de que Jesús envíe a estos 72 hombres con un sentido de sean pacificadores, vayan y promuevan la paz. Y la paz, en este sentido también muy estricto, no es necesariamente la ausencia de la guerra o no es la ausencia del conflicto. Aquí está hablando de la paz, shalom, desde un sentido de vida pleno. Es ten plenitud
ten paz, vive en armonía, y el concepto teológico que trasciende de esto es que la paz de Dios esté con ustedes, es reciban a Cristo para que puedan experimentar la paz con Dios. ¿Por qué esa diferenciación ahí? Porque el estatus natural de la humanidad es que estamos en ¿qué? Enemistados, dice el texto bíblico, con Dios. Entonces, el mensaje de Cristo, el mensaje con lo que les envían, y el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. Lo que está diciendo, si ustedes me reciben a mí, reciben este mensaje del reino de los cielos, ustedes experimentarán la paz. No solo la paz de desearte paz o del saludo, sino una paz plena en un sentido espiritual, porque Jesús es el que propone condiciones de paz entre el hombre y Dios. Es un sentido de paz profundo, significativo, mucho más allá del saludo, pero una experiencia de transferir, de experimentar esa paz con ellos. En el 7 dice, quédense en esa casa, y ojo aquí, esta referencia, coman y beban lo que ellos tengan. ¿Por qué creen? Esto no se encuentra en el envío de los 12. Esa frase en verde no está en el envío de los 12. Lo demás está muy parecido. Vayan de dos en dos, busquen una casa, busquen el hombre de paz, no lleven esto, no lleven el otro. Pero en el tema de comer, Jesús hace aquí como una aclaración. Y dice, vayan y coman y beban de lo que ellos tengan. ¿A qué les suena? Les suena a que estos hombres posiblemente fueron enviados a pueblos y ciudades que no eran judíos. Quiere decir que por ahí les dieron un chifrijo, un vigorón, una empanada de esos de pinto, de todo, que son muy trozos. ¿Sí me explico? Que era un reto grandísimo. Piensen los 72, siendo ellos judíos, muchos levantaron la mano y dijeron, Jesús, y yo voy, vamos de dos en dos, voy a ir con Esteban, yo. Pero, ¿y Jesús, y qué comemos? Porque se nos prohíbe, o sea, la ley nos manda a observar cierta dieta. Y Jesús, como una indicación, está diciendo, coman y beban de lo que ellos tengan. Esto suena como una clase para misioneros, porque mucho de esto es un prototipo de este que asume un rol de ir y ser enviado. Y una de las cosas que uno le enseña como misionero es, lo que usted recibe, eso come. ¿Cierto? No, ahí está él. Él le ha tocado, no sé si le ha tocado comer cosillas ricas. Y una vez estuve en un lugar X, llegamos de noche, un lugar sin electricidad, y bueno, era un lugar indígena, o sea, apartado. Llegamos de noche y no sé si usted estaba en la noche en la selva, pero la noche es más noche, el negro es más negro, todo es muy oscuro. Entonces apenas teníamos unas candelas, literal. Llegamos de noche al lugar, nos recibe el pastor con una gente de la iglesita. Esto es una iglesita chiquitita, ¿verdad? En un lugar de mucha necesidad. Y habíamos llegado con hambre y todo el asunto. El pastor nos preparó algo y nos dieron como un estofadito. O sea, era como una sopita, como con yuca, como con papa, como no sé qué. Pero claro, yo no sé si a usted le ha tocado, probablemente a algunos hasta les molesta comer con poca luz. ¿A alguien le molesta eso? A mí me molesta. Yo ocupo ver la presa, o sea, yo ocupo ver qué es, qué me dieron, cuánto me dieron y si voy a repetir y todo. Pero cuando usted no tiene luz del todo, usted nada más siente aquello que está medio tibio, está calientito, pero usted comienza a palpar con la cuchara y ahí usted dice, por eso le enseñan a uno a orar por la comida, por momentos como estos, ¿verdad? Entonces, esos momentos es donde usted dice, tengo hambre, además voy a cumplir el coman y beban lo que me den, este es el hombre de paz, y comimos. Estaba rico, pero dentro de lo que comimos, yo como un amigo. Entonces Carlitos Ríos me decía, Diego, aquí hay algo que sabe como a hígado, como pastocillo. Ustedes han visto que el hígado tiene un sabor particular. Y yo le dije a Carlitos, coma tranquilo, no me diga lo que usted está pensando ni lo que está sintiendo, porque yo estoy luchando con lo mío. O sea, usted apúntelo por ahí, haga lo que quiera, pero a mí déjeme procesar esto, porque el truco aquí es que uno tiene que partir todo y tener una cucharada que tiene de todo. Entonces usted no come las cosas así. Bueno, la cosa es que al final les preguntamos y el pastor dijo, eso se llama cuchibuki. Y cuchibuki es un estofado con papa y como con camote y con yuca y con plátano, pero le ponen diferentes carnes del mono.
y del cerdo. Entonces era un estofado con diferentes carnes que ellos tenían. Y claro, por eso cierta carne les sabía como bien, como normal, y otras tenían una textura no sé qué. Entonces dice, pastor, ¿pero qué era? Entonces el pastor decía, nosotros matamos los animales, los tenemos ahí, los tenemos en bolsas, y hay una persona en la comunidad que tiene una planta eléctrica que entonces mantiene varias cosas congeladas. Entonces el pastor dijo, yo no sé ni qué es, o sea, solo era algo bueno. Pero bueno, todo esto para hacer esta referencia de que ellos, los 72, se enfrentaron a esta idea de comer y de beber lo que no era propio de ellos, o sea, era parte de la demanda. Y la otra cosa que quiero que noten es que hay un carácter aquí de trabajo, ¿verdad? Desde lo que estábamos leyendo antitos, dice que pidan al Señor obreros. ¿Qué es un obrero para usted? Un trabajador, alguien que tiene un oficio y que ante la demanda de que alguien lo haga, pues lo cumpla, ¿verdad? Entonces lo más importante aquí creo que es ver la selección, la distinción de los 72 y la idea de la distinción de los 72 y la idea de que es una encomienda a nivel de trabajo, a nivel de esto es lo que ocupo que se hagan. Entonces es importantísimo también denotar esto. Quiero leer un texto, tengo por aquí de Timoteo, donde las instrucciones es, no vayan solos, vayan de dos en dos, y prácticamente lo que podemos ver aquí es, dependan de Dios, Él los cuida y Él les provee. No lleven nada, lo está diciendo, la gente va a proveer para ustedes. Y Timoteo, o en el texto de Timoteo, Pablo aconseja a Timoteo, que es esta carta como de corte, de instrucción, de formación pastoral para la responsabilidad que Timoteo asumía de formar, de escoger, y él mismo como un joven creciendo en liderazgo decía, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, pues la escritura dice, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano, que es la idea de no detengas al buey que está trabajando. Esa es la idea en general, que es un texto del Antiguo Testamento que está asociado con la ley. Dice, el trabajador, es otro texto, tiene derecho a su salario. Entonces aquí hay también una enseñanza de parte de Jesús con la necesidad de que ellos entiendan de que lo que están haciendo es un trabajo. Este envío era una demanda, un trabajo, había una expectativa. De hecho, por eso hay instrucciones y hay lugares y por eso hay equipos. Entonces esa sensación se sobreentiende y yo creo que la enseñanza también nos hace pensar. Yo pienso mucho en los misioneros porque ha sido mi formación, mi trasfondo por la mayoría de mis años de servicio, pero igual funciona para la gente dentro de las iglesias que tienen algún rol que tiene que ver con este envío, con esta enseñanza, con esta dedicación a la predicación del evangelio. Más adelante sigo leyendo aquí en el 8, cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirva. Otra vez esa mención. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Y este es el mensaje. Y es importante que entendamos el mensaje central. El vayan y anuncien la paz y conecten con ellos. No anden de casa en casa. Coman esto, no lleven. Todos eran indicaciones, inclusive la sanidad, los milagros, todo eso estaba todo centrado en que esto se diera a conocer que es el reino de Dios. El reino de Dios se acerca, es literalmente Jesús está en medio de nosotros. Jesús es el reino de Dios. Jesús es la manifestación de que todo lo que se prometió, de que todo lo que se anunció, se cumple en la persona de Jesús. El 10 dice, pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban bien, salgan a las plazas y digan, aún el polvo, voy a marcar esto en rojo, aún el polvo de este pueblo que se ha pegado a mis pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. La forma más fácil de entender el tema de sacudirse el polvo es algo parecido a lo de Pilato lavándose las manos. Es como una idea de, yo hice lo mío, yo cumplí y yo no, como que me quito esta responsabilidad encima. Yo cumplí con parte. Solo con la idea de que, bueno, sacudo mis pies, de que estuve aquí, fui rechazado, no fui bien recibido, no me escucharon, y me corresponde ir. Aquí hay una idea de que para el que es enviado con un mensaje
el propósito último es ser recibido y el mensaje sea captado. Es que hay una lucha que inclusive otra vez los misioneros sufren, es yo voy a hacer un trabajo, pero el éxito del trabajo no necesariamente es que todo el mundo se convierta. Voy a decir por qué, porque eso no está en manos del que fue, ni del pastor, ni del que enseña, ni del enviado. Entonces hay un dulce amargo, porque uno quiere ir y cumplir la voluntad de Dios, y uno lo puede hacer en obediencia, pero todavía podría devolverte con un sentido de no pasó todo lo que yo quería, pero cumplí con la responsabilidad como obrero de lo que se me envió. Anuncié esto, pero la gente me dijo, no vuelvas aquí, no eres bien recibido, y entonces esta idea le está diciendo que sirva de testimonio de que ustedes pasaron ahí y no fueron recibidos. Pero tengan por seguro que el reino de Dios se acerca. Lo que está diciendo es, me reciban o no, este punto en morado es inminente. Para los que lo reciben o para los que no, el reino está cerca. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Aquí ya hay un sentido de juicio. Si todos recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, saben que tiene una carga de juicio. Es el juicio de Dios sobre un grupo de personas que se había rebelado contra Dios, que tenía prácticas señalables y que además se jactaba de estas prácticas. Sodoma y Gomorra es el ejemplo de personas que saben que tienen conductas, pensamientos, ideas erráticas y además se jactan de ellas. Hay una diferencia entre la equivocación, la falla y el pecado que todos nosotros además nos distingue, y la idea de decir, sí, yo reconozco el pecado, reconozco mi naturaleza y además sí que me gusta, me satisface. Ven el sentido de rebeldía. La historia de Sodoma y Gomorra es súper interesante. Los de su familia llegan ahí después de que se dividen de andar con Abraham. Ellos van hacia el oriente, la parte, y aquí es donde viene un tema interesantísimo. Cuando Jesús envía a los 72, los envía en una zona que está al oriente, le llamaban Transjordania porque está al otro lado de Jordania. Y aunque la gente no termina de descifrar exactamente dónde fue Sodoma y Gomorra, el lugar parece estar en este mismo al que Jesús los está enviando delante de él. En aquel tiempo, también voy a adelantarme un poquito aquí para que pueda poder mostrarles algo. Vean donde dice el 10, no mentira, ya llegamos, sí, entonces, el 13, hay de ti Corazín y hay de ti de Betsaida, si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes. Ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Y aquí marqué estas tres ciudades. Estas tres ciudades son de Galilea y forman lo que llamamos este triángulo. Este triángulo se le conoce como el triángulo del Evangelio, porque literalmente son las tres ciudades donde está registrado que Jesús más milagros, más enseñanza y más cosas realizó. Entonces, mientras Él envía a los 72, les da indicaciones y les dice, van a sufrir rechazo, incorpora el tema de qué pasa con el rechazo. Lo cierto del rechazo es que hace que el juicio, que ya por sí venía, siga en pie. Y hace una referencia, primero, como leíamos aquí, de Sodoma y Gomorra. Y luego una comparativa, ¿verdad? Donde dice, les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo que rechaza. Dicho eso, habla de tres pueblos de los que ya pasó. No sé si me voy a entender con eso. Voy a introducir aquí otro elemento para que me ayude. Esas tres ciudades estaban ahí, están al norte de Galilea. Entonces Galilea tiene, Israel tiene varias divisiones. Voy a marcarlas aquí en azul. Está Judea, está Samaria en la zona media, y al norte está en Galilea. Todo el año pasado estábamos hablando del ministerio de Jesús en Galilea. ¿Cuántos milagros hablamos? ¿Cuántas enseñamos? ¿Cuántos de sus 12 apóstoles eran de ahí? La alimentación de los 5,000, ¿dónde fue? La mayoría de las cosas que estudiamos el año pasado están aquí. Ahora Jesús está volviendo a ver a Jerusalén. Jerusalén está aquí. Esa es la mira. Y Él está enviando a los 72, y la parte en lo que los está enviando es de aquí para abajo. ¿Entienden? Más o menos.
Si ustedes notan aquí, este es el río Jordán, que conecta este que es el lago de Galilea con el mar Muerto. Entonces todo lo que está para esta región se llama Transjordania, ahora se conoce como Transjordania. Todo este lugar se llamaba Decápolis en aquel tiempo. Gadara, en aquel lugar donde habíamos visto que los cerdos habían caído al precipicio, era una de las 10 ciudades de Decápolis. Más para abajo hay una región, esta región Perea, que es bastante grande, donde sabemos que Jesús va a ir. Entonces, está conectando la enseñanza anterior con esta. Lo que está pasando es que Jesús está enviando a los discípulos a estas ciudades, mucho en este sector de no judíos. De ahí que dice: coman y beban lo que les den. Ya sabemos que de Samaria les dicen: aquí no vengan más. Quiere decir que es bien probable que Jesús esté enfocando en esta zona de aquí, este envío de los 72. Claro, se está topando con un montón de no creyentes. Y la aclaración, no creyentes, bueno, si no creyentes no es el término exacto, pero gente que no conocía de la venida de Cristo, o no anticipaba, no esperaba. Entonces, claro, cuando él menciona estas 3 ciudades, voy a ser más grandes ahora, cuando él menciona estas 3 ciudades, lo que está diciendo es que todas las cosas que Jesús hizo aquí era para que estas ciudades se arrepintieran. Y lo que está diciendo es, a pesar de la enseñanza, de los milagros, de los prodigios, de los 12, del envío de los 2 y todo esto, esta gente, muchos resistieron. Inclusive hay una referencia de que en Nazaret regresa. Nazaret es el primer lugar donde intentan matarlo, y después más adelante va a regresar y no logra, o sea, no se pueden hacer ni milagros porque esta gente era incrédula, lo resistió, era dura. Aquí es donde viene esa referencia con el tema de Sodoma y Gomorra, que es una referencia de juicio, ¿verdad? Leyendo las notas muy rápido, dice: no todos van a escuchar el mensaje, y de los que escuchan no todos van a creer y arrepentirse, pero aclara que el rechazo al mensajero es rechazo al mensaje, y finalmente el rechazo a los que le envían. Rechazar el evangelio es el acto más grande de rebeldía de parte del hombre. Subraye eso. Cuando uno repasa la historia de Sodoma y Gomorra, que además la Biblia la menciona, bueno, está en Génesis 19, desde Génesis 13 menciona que este era un lugar conocido por su rebeldía, por los actos vergonzosos que realizaban, pero también lo menciona Lamentaciones, y también lo menciona Isaías. Y todas las veces que lo menciona como una referencia de que este castigo va a venir, y uno peor, para todos aquellos que, habiendo escuchado el mensaje, lo rechazan. Quiero hacer esta aclaración porque a veces la gente dice el pecado de Sodoma y Gomorra era la depravación sexual, específicamente el homosexualismo. Y la respuesta es sí, porque está implícito en el texto, pero al mismo tiempo la respuesta es sí, pero no solo. Entonces la gente quisiera decir que hay ciertos tipos de pecados más malos que otros, y más bien uno ve y revisa el texto, y lo que está diciendo es: no hay nada peor que un ser humano puede hacer que, habiendo escuchado el evangelio, rechazarlo abiertamente. Y a veces nosotros queremos categorizar y decir: esta gente o aquella gente es peor, y uno ve el texto y ve la fuerza con la que Jesús está diciendo: si rechazan este mensaje de paz, lo que quiere decir es que ellos quieren que la contienda y la lucha continúe, y en esa lucha hombre-Dios claramente hay un final determinado. Ninguno de nosotros en nuestra rebeldía con Dios vamos a pretender ganar, ¿verdad? O hacer nuestras cosas, hacer nuestra ley, hacer nuestro formato. Quería aclarar esto porque estos 3 lugares, este lugar cuando usted llega, hay un otro que dice el barrio de Jesús, porque hay muchos textos que hacen referencia a este lugar donde Jesús vivió en medio de ellos. Entonces Jesús lo que está haciendo la comparativa es: si aquella gente, habiendo desconocido la profecía, la enseñanza y el anuncio de Jesús, me rechazó y vivió en un desastre completo y fueron castigados, ¿cuánto más aquellos a los que escucharon, a los que se les fue revelado, se les enviaron los profetas, y vino mismo Cristo y envió los 12, envió los 72, y ellos siguieron resistiendo? ¿Cuánto más? ¿Ve la comparativa? Lo que está diciendo es: aquello que se recuerda como un horno, como un infierno, como un fuego que consumió y que limpió, es una referencia
del castigo último final del infierno. Que es un tema que obviamente la gente dice, pero es domingo, 11 de la mañana, y ve qué calor y estoy metiéndole con el infierno. Ustedes saben que nosotros no tenemos la distinción de predicar desde el miedo. Como, uy, qué miedo, te voy a obedecer. Uy, qué miedo, entonces voy a ir a la iglesia. Uy, qué miedo, entonces voy a portarme bien. El miedo es una herramienta para mentes manipulables y débiles. El evangelio es la verdad para que sea conocida, y siendo conocida yo pueda proceder a arrepentimiento. El arrepentimiento, esto es importante, el arrepentimiento no es fruto del miedo, el arrepentimiento es fruto de una conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado es lo que usted y yo tenemos la capacidad de decir, yo reconozco que mis ideas, mis pensamientos, mis intenciones corrompen mi vida, corrompen la de otros y le hacen daño. Y uno dice, ya me arrepiento. Arrepentimiento es agarrar ese mensaje del reino de Dios, de las buenas noticias, de decir, tiene sentido, tiene razón, me convence, eso es. Entonces no es una respuesta de miedo, sino que es una respuesta de conciencia, en la que obviamente el Espíritu Santo también abre nuestro entendimiento y nos hace caer en esa convicción. ¿Cuándo fue la vez que usted dijo, es que yo soy bien malo? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó eso? Es natural. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, no lo digo para que nos avergoncemos. Lo digo para que nos escondamos en Cristo y digamos, yo soy bien malo, pero Él que es bien bueno, el único bueno, me justifica, me llama, me selecciona, me capacita, me santifica, me cubre, me renueva, me restaura para vivir en Él y para Él. Quiere decir que ese que era bien malo, ahora todos podemos ser transformados a la imagen de que es bien bueno y servirle y honrarle. Entonces esta es una vida por convicción, no por miedo. Esa es la gran diferencia de esto. Pero bueno, regresando al texto, viene esta obviamente una forma muy llamativa de ver el tema, gracias, del juicio, ¿verdad? Segunda de Pedro hace referencia de esto, en capítulo 2, versículo 6. Además condenó a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra y los redujo a cenizas, poniéndolos como escarmiento para los impíos. Lo que está diciendo es, esto es una muestra, esto es una sombra del juicio de Dios. Por otra parte, libró al justo de Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que vivía con ellos llamaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción, ¿verdad? Gabriel estuvo hablando de devoción. Y alguien dice, ¿cómo es vivir con devoción? Por ahí hay una enseñanza fresquita que Gabriel nos compartió. Para los que viven en devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera, sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad. Despreciar la autoridad es que hay una ley, fue dada, fue manifiesta. Yo hago con las leyes lo que quiero. Es la rebeldía. Y yo creo que esa es la referencia de esta idea que el castigo va a ser aún peor por haber escuchado y no haber obedecido. Hace una referencia también de estas dos ciudades que no las mostré en el mapa, no sé si las vieron. Tiro y Sidón estaban en la costa del Mediterráneo, al norte, más lejos. Jesús hizo un par de milagros por ahí. Sana a la hija de la mujer sirofenicia, para ser específicos. Ese es uno que hace ahí. Entonces él hace la referencia, si yo hubiera hecho en Tiro y Sidón la cantidad de cosas que hice en medio de ustedes, ellos hubieran procedido al arrepentimiento. Y esa es la otra parte clave del texto. ¿Qué busca el mensaje? Una respuesta de arrepentimiento, con muchos lamentos, al sentido de lamentaciones, que por cierto revela a Jerusalén, o revela a Israel recibiendo un castigo como el de Sodoma y Gomorra por su perversión, su pecado. Pero en el juicio será más tolerable el castigo, y aquí hace otra vez el ejercicio, para ellos que para ustedes. Y hace un llamado extra, y a ti, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. El que los escucha a ustedes,
me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Eso es parte de lo que yo ponía en las notas. Que bueno, es duro, porque uno podría decir, Diego, pero quiere decir que el Evangelio, con esto, quiere decir que el Evangelio entonces tiene que ver con un juicio. La respuesta es sí. El Evangelio no centra el mensaje en el juicio. El Evangelio son buenas noticias, el Evangelio, buenas noticias. Pero el hecho de que yo reciba buenas noticias, pero no sepa de qué, hace que las buenas noticias podrían no tener un contexto. Pero las buenas noticias son buenas noticias en un contexto de una mala realidad. Entonces el Evangelio también dice, tu realidad, tu condición es de pecado. Pero las buenas noticias es que en la obra de Cristo tu pecado puede ser justificado, puede ser renovado a una vida nueva, para que no vivas esclavo del pecado, sino que ahora vivas por el Espíritu. Entonces sí, el Evangelio implica el juicio, no para exaltar el juicio y llevar al miedo, sino para llegar y decir, esta es la realidad. Podrías negarla en un acto iluso, ¿verdad? Pero podrías reconocerla y decir, esta es la realidad. Mi pecado, mi condición y el regalo y el ofrecimiento de Dios en Cristo Jesús es gracia y es misericordia. Si nosotros predicamos gracia y misericordia sin aclarar el aspecto del juicio, estamos restándole al carácter de Dios, lo cual nos haría también malos maestros. Una distinción del carácter de Dios, hablamos al inicio, hablamos de su soberanía. Pero un aspecto que tiene que ver con el juicio es que el carácter de Dios es que Dios es un Dios justo. Entonces uno diría, pero ¿por qué Dios no lo pasa por alto? Sí, lo pasa por alto en Cristo. Pero el que rechaza a Cristo todavía tiene que pagar una condena. O Dios que se le olvide. ¿Y la justicia de Dios? ¿Quién cumple y quién sacia y quién satisface la justicia de Dios? Entonces, si Dios es un Dios justo, las cosas no pueden quedar impunes. ¿Alguien está harto de la impunidad en este país? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere usted con la impunidad? Que se haga justicia. Bueno, Dios no va a dejar que nada quede impune porque es su carácter, es justo. Entonces, Él ofrece a Cristo. Oigan este mensaje, recíbanlo a Él, recíbanme a mí, dice el Padre. Pero el que rechaza esto va a tener un juicio del que ya Él ha anticipado varias cosas. ¿Cómo estamos ahí? Jesús envía a los 72, van delante de Él. Este es un envío posiblemente a un grupo de personas mayormente no judías, que resuenan con estas 72 naciones que eran conocidas desde la antigüedad. Les da instrucciones, les dice, ustedes son trabajadores, son obreros, confíen, dependan en Dios, vayan. Les dice que el mensaje es el mensaje del reino de Dios. Y también da una aclaración de que el rechazo recuerda de que hay un juicio. Es un juicio no por anunciar, sino un juicio ya puesto. Es un juicio que falta por ejecutar. ¿Has escuchado esa terminología judicial donde dice, ya se le dictó condena, pero hace falta que se le ejecute? Pero es como que ustedes le dijeron el viernes, a partir del lunes no vuelva más a trabajar, porque lo estamos estudiando, le dicen a uno el miércoles. Y uno triste ahí, prediqué el miércoles y pues viernes. A partir del lunes ya usted no trabaja más aquí. Entonces, el miércoles dijeron que se va, pero eso se aplica el lunes. Todos nosotros, bueno, voy a decir no nosotros, pero todos aquellos que no han recibido a Cristo tienen un juicio dictado, esperando a que se cumpla o que se ejecute ese juicio. Pero bueno, eso en resumen, quiero llevarlos a las aplicaciones, porque la pregunta es, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar? Y aquí es donde quiero combinar algunos de los elementos del llamado, algunos de los elementos de la distinción de estos hombres, del mensaje, y además una última parte que tiene que ver con cómo responder. Pareciera haber dos respuestas al mensaje de Cristo. Entonces, número uno, hay un llamado vehemente que dice, vayan ustedes. Y a mí me encanta porque conecta con el que vimos la semana pasada. El llamado rabínico es, sígueme. Y el llamado rabínico tiene que ver con, vengan, estén cerca de mí, escúchenme, sigan mi autoridad, sigan mi mensaje y sigan mi modelo. Pero después hay un segundo llamado asociado con, vayan. Pareciera contradictorio que Jesús diga, vengan a mí, y después Jesús también dice, vayan. Pero es la lógica
de todo aquel que sigue un maestro. O sea, ninguno de nosotros sigue al maestro solo para reconocer al maestro y ser fanáticos del maestro. Que a veces nos pasa en la dinámica cristiana de ahora es, uy, es que yo amo a Cristo y que es muy precioso, y hay un sentido así como de adoración, de reconocimiento, pero yo no pareciera querer vivir ninguno de esos principios para mi vida. Solo que yo reconozco que es muy lindo. Eso es muy lindo. Un chaval muy bueno, bueno. Yo no tengo nada de ganas de imitarlo, pero qué chaval muy bueno. Entonces a veces la gente dice, es que ese es cristiano. No, ese reconoce un perfil honroso de Jesús. Pero Jesús no murió en la cruz para que uno dijera qué bueno que es. Murió en la cruz para decir, yo creo en Él y quiero seguirlo a Él. Yo quiero ser como Él. Por eso es que Él hace discípulos. Él no estaba haciendo un grupo de fans para que le aplaudieran cuando hiciera las cosas. Él estaba haciendo un grupo de personas que pudieran ser partícipe de las cosas que ya le había enseñado y había hecho. Y esa es una gran distinción. Entonces, vayan ustedes, por implicación, lo que tiene que ver es que nosotros seamos partícipes, que seamos enviados. La expectativa de Jesús para los discípulos es que vayan y que vean esa cosecha. Me encanta que el texto dice, ya está lista. ¿Cuándo está lista la cosecha? Después de un tiempo, ¿verdad? O sea, desde que usted siembra, depende de lo que esté sembrando, pasa un tiempo, pero casi nada crece en 3 días. Pregúntese, ¿quién labró la tierra? Que es una de las cosas más duras, es cultivar, que es preparar la tierra. Había una referencia de la tierra en la enseñanza anterior, ¿se recuerdan? Con el arado. ¿Quién preparó la tierra? ¿De quién es la tierra? ¿Quién sembró el mensaje? Qué interesante, porque Jesús nos está diciendo, vaya, cultiven y siembren y cosechen. Jesús está diciendo, está listo. Vayan y cosechen. O sea, hasta cierto punto nos está haciendo partícipes de algo que es como una fase última. ¿Qué significa eso? Que desde el inicio, desde la antigüedad, Dios se dio a conocer a través de la ley del pueblo de Israel, a través de los profetas. Cultivó, sembró, Jesús fue enviado, cultivó, sembró, Jesús mismo está cosechando y ahora le está diciendo, vengan, es hora de que la gente escuche el mensaje y proceda a arrepentimiento. La cosecha es la parte más linda. Y Lucas 10:2 enfatiza de que la cosecha es más grande que la cantidad de personas que están trabajando por la cosecha. Está diciendo, más bien pídenle a Dios que más personas estén así. En algunos años en la organización con la que yo trabajo, oramos a las 10 de la mañana y 2 minutos. Teníamos una alarma. Y fue algo que hicimos creo que por un par de años. Y era con la idea de oremos Lucas 10:2. O sea, a las 10 de la mañana con 2 minutos todos los días. Cuando suena la alarma, detengamos de orar. Dios envía más obreros. Y Dios envíame a mí. Creo que las dos oraciones justas al respecto. Y creo que hoy podríamos hacer una aplicación que tiene que ver con Dios. Yo quiero ir. Yo quiero ser de esos que presta atención y ve que es tiempo y que articula el Evangelio, ¿verdad? Yo quiero ir, ¿verdad? Entonces, con la idea de vayan ustedes, ese sentido de ser enviados a la cosecha. Juan 20:21 dice, la paz sea con ustedes. Este es Jesús, otra vez, el sentido de paz, pacificador. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Entonces, esta idea, vengan conmigo, pero vean, vayan y sean enviados. Ok, un mensaje, este es un llamado, este es un mensaje, y el mensaje claramente es el Evangelio de Cristo. Jesús se manifestó para mostrarnos al Padre. Jesús ha cumplido la ley y los profetas. Jesús murió tomando nuestro lugar y resucitó para darnos esperanza por la eternidad. Y Pablo aquí, en 1 Corintios, tiene una frase riquísima donde dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, o sea, el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y dice esta frase, ay de mí si no predico las buenas nuevas. Pablo se hacía él llamado, se asumía, voy a ir, entendía el mensaje y entendía que el mensaje, muy al estilo de lo que vimos la semana pasada, es un mensaje urgente, es para hoy, ¿verdad? Ese evangelio, hay otro texto que dice, el amor a Cristo nos obliga. Aquí Pablo está diciendo, ay de mí si no predico las buenas nuevas. No solo que es una distinción, sino que es un deber, una responsabilidad. Pablo
lo asumía con ese sentido. ¿Por qué el mensaje de Cristo? Alguien podría decir, pero habla del reino de los cielos. Bueno, el mensaje del reino de los cielos es Cristo. Hoy por hoy nosotros tenemos todo, llamémosle el evangelio completo. Tenemos las malas noticias de la realidad del hombre. Tenemos las buenas noticias de Cristo y su sacrificio salvífico a nuestro favor, muriendo y resucitando en la cruz. Y tenemos una encomienda que dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de las 72 de todas las naciones. Todo está en ese mensaje. Quiere decir que la centralidad del evangelio de Cristo es clara. Y como lo estaba diciendo un par de minutos atrás, el evangelio implica también el aspecto del juicio. Y yo creo que ese es un reto articular. A veces nosotros queremos hacer del mensaje de Cristo un mensaje más chiva, más cool, ¿verdad? Como nuestro intento de que el evangelio sea atractivo. Pero el evangelio es lo que es. El que lo escucha, lo recibe, lo cree, lo obedece y posee arrepentimiento. Y hay otra gente que va a decir, no quiero, no me gusta, no me hable más. Es, creo, un atrevimiento de parte de nosotros pretender que el evangelio sea atractivo. Es como tratar de esforzarnos porque, otra vez, por la idea de que Jesús es un lindo, Jesús es un bueno, y como esa sensación de congraciarse. Y ya Dios se congració con la humanidad en Cristo, pero no puedes desdibujar ese Cristo, ni personalizarlo y ponerle la ropa que quieras, y el estilo que quieras, hacerlo caminar aquí, y que sea cool, ¿verdad? Entonces el Cristo que come pan de masa madre, y que toma café con leche de avena y escucha música bien hipster. ¿Qué me explico? Ahora, menciono estos ejemplos, ¿sabe por qué? Porque es lo que la sociedad hace con nosotros. Nos hace homogéneos, nos hace a todos pensar igual, hacer lo mismo. Es una manera de mantenernos en esa dinámica. Jesús es lo que es y lo que el texto dice que es. Y usted dice, qué duro, ese es Jesús. Usted puede decir, qué solemne, ese es Jesús. Qué maravilloso, qué gracia, qué misericordia, qué inteligencia, qué prudencia, qué sabiduría. Ese es Jesús. Pero Jesús también Dios mismo va a castigar. Pues sí, es su distinción. Esa idea de hacer del evangelio algo atractivo tiene el ejercicio de iglesias deteriorado. Entonces hacemos el esfuerzo de que sea bonito, que suene bonito, que sea atractivo. Pero el evangelio es lo que es la verdad. Y una distinción que tiene la verdad es que no puedo no aceptarla como es o como por partes. Otras veces he hablado de esta idea de la verdad. La verdad es cuando recibes una mala noticia y quieres hacerla sonar distinto, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta que mi papá murió, que fue una noticia media rara en como nos dimos cuenta, pero la noticia es la que es: su papá se murió. Y usted la frentea. Suavice eso. No puede ser. No, sí. Tóquelo, está frío. No, pero es que no puede ser, sí. Ahí está el parte médico. No, pero es que no puede ser. Bueno, ¿sí me explico? Y la sociedad de alguna manera nos ha llevado a la idea de que usted puede manipular la verdad o hacer subjetiva la verdad, o hacer de la visión de su mundo su propia visión. Entonces la gente dice que yo tengo mi propia verdad. ¿Sí? Ah, no. Excelente. ¿Y de qué le sirve su propia verdad? De nada. La única verdad suficiente es la verdad de Cristo. Él dice, esta es tu naturaleza, este es mi ofrecimiento. Tómalo, déjalo. Procede al arrepentimiento o nada más vive en rebeldía. Qué duro, ¿verdad? Qué precioso el mensaje de Cristo. Tenemos dos respuestas y es básicamente lo que ya estoy compartiendo aquí. El arrepentimiento trae la paz delante de Dios, nos hace partícipes del reino de Dios, que es el Padre, por medio del sacrificio de Jesús, que es el Hijo, y viviendo en el Espíritu. Vemos también de alguna manera esta idea de vínculo con Dios, relación con Dios. Jesús le decía, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, y estén conmigo, estén con mi Padre. Y eso es parte de la experiencia que nosotros tenemos también en el Espíritu. Mateo 3, 8, 10 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Ese es el mensaje de Juan Bautista. Por cierto, un mensaje bastante fuerte, bastante definitivo.
No piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre. Esto podemos traducirlo a nosotros cuando nosotros tenemos posiciones como, pero es que mis papás son cristianos. Bueno, vaya a ver cómo le va con esa idea, nada más. El que debe tomar la decisión es usted. Sus papás tomaron la de ellos. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. De hecho, todos nosotros podemos ser constituidos hijos de Abraham en el sentido espiritual por la obra de Cristo. Pero el argumento de los judíos dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. O sea, lo que está diciendo es que el leñador está así. Ya los entró, alguna vez han talado un palo. Usted lo mide y los entra y le va dando poco a poco. Dice, todo árbol que no produzca fruto será cortado y será arrojado al fuego. Esta es la dinámica del mensaje, el arrepentimiento o el resistirlo. Y son las dos respuestas, arrepentimiento y rechazo. El rechazo nos mantiene en enemistad entre Dios y el hombre, sin acceso al reino, o sea, separados, y nos anticipa el juicio. Entonces, tomando en cuenta esos versículos, la dinámica en la que Jesús está enviando sus 72 ahora discípulos, con la contundencia del mensaje, con el reto que significaba para ellos, hoy podemos también el reto entenderlo nosotros. Como creyentes, primero, número uno, la expectativa de Dios es que comuniques el mensaje. Alguien puede decir, pero es que yo no soy bueno. Bueno, ya tenemos evidencia en la Biblia que hay gente que decía que no podía porque era tartamudo. Yo quisiera tal vez nada más motivarlos a que como creyentes veamos la oportunidad, la invitación maravillosa de recibir el mensaje que ya hemos recibido y ahora de decir, vamos nosotros y responder, vayan ustedes, que Jesús mencionaba a los 72. Vamos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes? Vaya a su familia, vaya a sus hijos, vaya a su esposo, a su esposa, a su tío, a su tía, en la comunidad, en el trabajo, vayan, comuniquen. Ahora, no tienes que ser ni un empalagoso ni un empachoso. Vive tu vida de una manera íntegra delante de la gente, ¿verdad? De repente no hace falta que lo articules tanto porque la gente lo nota en el tacto, en las palabras, en la sabiduría, en la fluencia, en la manera en que tratas a otros. Esa es parte de cómo el Evangelio está siendo vivido por el Espíritu, en el Espíritu, en nuestras propias vidas. Y también este mensaje es para tal vez los que han estado luchando con, yo creo que yo sí creo, pero ¿será que ya acepté y abracé a Cristo y el mensaje de Cristo? Y estoy luchando con eso. Esta enseñanza también es para que te rindas delante del mensaje de Cristo. Resistir te va a hacer daño. La verdad debe ser aceptada y abrazada. Y la gente va a decir, la verdad es dura, pero lo más pronto que procedes a ese arrepentimiento, lo más que vas a ver la vida regenerada, nueva en el Espíritu. No sé si algunos aquí están en ese punto de tratar de entender a Dios y tienen preguntas, pero yo quiero animarte que esas preguntas las puedas hacer. Hay un montón de personas que podrían responder tus preguntas, yo puedo responder algunas, pero también me gustaría acompañarlos en el proceso de responder esas preguntas de qué es el Evangelio y por qué es este punto y es este otro punto. Pero mi gran reto es acéptalo, porque el rechazo lo que hace es que mantiene sobre tus hombros el juicio que ya fue dictado y que está por ser ejecutado. El juicio está por ser ejecutado en el final de los tiempos, pero tu espacio de aceptarlo es tu vida. Particularmente nadie la tiene comprada. ¿O sí? ¿Alguien sabe que mañana a las 4 de la tarde se está haciendo un cafecito con unas galletas? ¿Alguien tiene esa segura? ¿No? Yo no sé, si me va a agarrar algo aquí de camino a casa o mañana. Entonces el postergar la respuesta lo que hace es mantener el rechazo. La respuesta y el arrepentimiento es para hoy y es para todos y es esta actitud. Piensen en cómo pueden vivir, aplicar, creer algunas de estas cosas que hemos visto esta mañana. Piensen también sobre todo a quién podría compartir yo estas cosas con alguien. Yo tuve la oportunidad de estar con el papá de un compañerito de uno de los chicos de la casa, que dijeron, vengan para que vengan a jugar a la casa y no sé qué. La agenda de los papás, la mitad se llena con las actividades de los hijos. Para los que no tienen hijos, para que sepan para dónde van. Entonces ayer teníamos esta invitación, yo qué chiva.
era un buen rato que estábamos ahí, entonces yo iba a estar ahí. Yo no estaba planeando ni hablar con el Señor ni nada, yo estaba cumpliendo de voy a ir. Pero fue una buena oportunidad para conocer al Señor, que ya nos conocíamos, porque nos habíamos visto un par de veces, y habíamos conversado, entonces, hablando de Él, y de una manera natural, que haces a que te dedicas, y surgen las conversaciones. Y en las conversaciones surge la oportunidad siempre de modelar, y de una manera amorosa, con gracia, con misericordia, con respeto, de una manera también astuta, poder compartir el Evangelio. Amén. Así que, vayan ustedes, más bien vayamos nosotros y hagamos discípulos. Amén. Si quieres cerrar sus ojos y terminamos en oración. Papá, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque todo lo que vivimos y experimentamos es producto de tu amor, tu gracia y tu misericordia. El despertar de la mañana, la provisión, la luz del sol, el aire, la vida misma es la expresión de tu gracia y de tu amor. Y la vida es el regalo que nos has dado para que mientras vivamos nos encontremos con la verdad. Entendiendo la verdad en Cristo Jesús, podamos reconocer que estamos lejos de ser quienes quisiéramos ser. La naturaleza de pecado nos juega una mala pasada que nos hace pensar, sentir y actuar de una manera errática, y que ya ha traído consecuencias a nuestras vidas, que las hemos vivido, pero también aquellos que están delante mío y de aquellos que están en mi familia. Así que nos queda reconocer, Dios, que hay una carencia grande y que la única forma de suplir, contrarrestar, redimir esa carencia es reconociendo la verdad del Evangelio de Cristo, la bondad, la perfección de su persona y el sacrificio que Él ofrece, que Él ofreció por nosotros. Reconociendo que en ese sacrificio tu justicia es saciada y que Él entonces nos abre un camino nuevo y vivo para que en Él y en una naturaleza espiritual vivamos libre del juicio, libre de la pena, libre del señalamiento, libre de la vergüenza, libre del miedo, libre del rechazo, del señalamiento, y que entonces viviendo esa libertad vayamos nosotros también a contar las verdades de Cristo. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo nos forme, nos capacite, como ya lo ha venido haciendo, que podamos ser perfeccionados y que mientras somos perfeccionados, use nuestra vida y use nuestras palabras para poder articular y vivir el Evangelio. Envíanos a nosotros, a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo, en las relaciones, y también envíanos más allá a las naciones. Queremos ser obedientes, queremos ser discípulos sujetos a tu autoridad, que respondemos al llamado, que podamos ser esos que somos parte del ministerio de la reconciliación. Qué privilegio es experimentar la reconciliación para también ahora contar y animar y acompañar a otros en la reconciliación. Te damos gracias por todo y exaltamos a Cristo como el mensaje mismo de las buenas noticias del Evangelio, que todos los días nos llama y nos afirma en el Espíritu que somos hijos muy amados, hijas muy amadas, y que tú eres un Padre bueno y maravilloso con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.